superioridad y ante la creación. Ella se desarrolla el ser consciente de las propias debilidades, limitaciones y vulnerabilidad. Debemos estar conscientes de nuestras propias debilidades, de nuestras limitaciones, de que somos vulnerables y debemos de tener total dependencia de Dios. Encontré otra escritura. Perdón, no se puede. No puedo pasar a la otra diapositiva. Ok. Hay otra traducción en las escrituras hebreas que dice que la humildad quiere decir, bueno, tiene una raíz en esta palabra que está un poco complicada de pronunciar, que es tapeino trocine, que tiene dos raíces. La primera es tapeino, que significa humillar, y fren, que significa mente. Esto quiere decir que la humildad es una decisión que nosotras debemos de tomar, lo tenemos que aceptar en nuestra mente. Nosotros tenemos que estar dispuestas a poder ser personas humildes, aunque sin duda es uno de los dones que personalmente para mí es uno de los dones que tengo que desarrollar diariamente, que tengo como que tener muy al pendiente, porque si me distraigo, yo creo ser humilde, pero realmente estoy siendo orgullosa. Y bueno, checando las dos definiciones, llegamos a la conclusión de que la humildad es una virtud que se contrapone al orgullo, a la arrogancia. No es una debilidad. Muchas veces pensamos que el ser humildes es que somos personas débiles, pero no, es una disposición mental. Primero tenemos que estar dispuestas, como les había dicho, a ser mujeres humildes, porque sin duda esta actitud de humildad le agrada a Dios. La humildad, cuando buscamos el término de humildad, ¿qué es lo que significa? Siempre va a estar ligado a lo que es el orgullo. Entonces tenemos que identificar qué es el orgullo para que cuando lo veamos en nuestras vidas inmediatamente podamos regresar a la humildad para estarlo practicando, ya que un hilo muy delgado separa a la humildad del orgullo. Y como les decía, muchas veces pensamos que estamos siendo humildes, pero realmente lo que estamos siendo es orgullosas. Entonces vamos a identificar qué significa la palabra orgullo. En las escrituras se emplea regularmente para señalar un exceso en la autoestima, una arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. Como nosotros sabemos, todos los excesos son malos. Entonces, cuando también tenemos un exceso de autoestima, estamos cayendo en el pecado del orgullo. También aquí habla acerca de exagerar la importancia de nuestras virtudes, ¿no? Ahí también podemos encontrar un exceso, y como les digo, siempre los excesos van a ser malos y nos hace caer en el pecado del orgullo. También hay una raíz hebrea para el orgullo, que es elevarse, que dice o elevarse, que significa que el individuo, en este caso nosotras, podamos pensar que somos mejores que las demás personas, que nosotros somos las únicas que sabemos hacer las cosas, que las hacemos mejor que cualquiera y nadie las puede hacer mejor que nosotros. Pero cuando nosotros pensamos así, negamos a Dios y también cuestionamos sus palabras y sus acciones. A lo mejor no lo hacemos de una manera consciente, pero nosotros nos ponemos incluso por encima de Dios. Pensamos que nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras acciones son mejores que las de Dios. Muchas veces nos levantamos y no oramos, no ponemos nuestro día en manos de Dios. Entonces esa también es una muestra de mucho orgullo en nuestras vidas, porque creemos que podemos vivir el día a día sin la guía de Dios, sin la dirección de Dios. Algunas palabras con las que se relaciona la palabra orgullo son, por ejemplo,
la altivez, la altanería, la arrogancia, la vanidad. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar y nos preguntamos, pues muchas veces nosotros hemos sido así. Algunas veces a lo mejor en nuestros tiempos de discipulado, cuando nuestra discipuladora nos pregunta cómo estás, y muchas veces ponemos nosotros una barrera para ese tiempo y le contestamos solamente bien. ¿Por qué? Entonces ya nosotros ahí estamos siendo orgullosas, cayendo en la altanería, a lo mejor arrogantes, vanidosas. Son palabras que se van a relacionar con el orgullo, entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, sin duda, como yo les decía, es algo muy, pues es el don de la humildad. Como les digo, es un don que tenemos que estar cuidando mucho porque el orgullo es muy sutil y se puede meter entre nuestra vida, pero ¿cómo vamos a buscar esa humildad? Pues primero que nada tenemos que recordar que nosotros somos discípulas. ¿Y somos discípulas de quién? Somos discípulas de Jesús. Entonces, Jesús es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de humildad. ¿Y cómo vamos a encontrar cómo era Jesús de la manera de humilde? Lo vamos a encontrar en las Escrituras. Si nosotros nos vamos a las Escrituras, ahí vamos a conocer muchas actitudes de Jesús y nos vamos a dar cuenta qué es lo que nosotros tenemos que imitar de Jesús para poder ser igual que Él, humildes. Acompáñenme a una escritura, por favor, que está en Filipenses 2, del 5 al 9. Se las voy a leer. Dice, la actitud de ustedes debe de ser la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo hombre. Aquí podemos ver muchas características de Jesús. Él era Dios, pero sin embargo, él no se consideró Dios, él se rebajó, él aceptó sus limitaciones, él se hizo como uno de nosotros, como como nosotros, y tomó la naturaleza de siervo. Él, aunque él era el rey de reyes, él no vino a que le sirvieran, sino vino a servirnos a nosotros. Y se hizo semejante se hizo semejante a nosotros. Él en su cuerpo cargó también angustias, tristezas, miedos. Cuando él estaba a lo mejor en el cielo al lado de su padre, sin necesidad de pasar por todas estas cosas, sin embargo, él por voluntad propia decidió hacerlo. Él se humilló, él se hizo humilde, aunque pues realmente en la casa de su padre tenía muchas cosas, no lo tenía todo. Y también él vino a ser obediente a su padre. Y bueno, vamos a analizar cada uno de los versículos para aprender más de Jesús, hermanas. Tenemos, por ejemplo, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cómo era la actitud de Cristo Jesús? ¿O cómo vamos a saber cómo era la actitud de Cristo Jesús? Como les había dicho, leyendo nuestras escrituras cada mañana, vamos a conocer la actitud de Jesús. Pero algunas características que él tenía son las siguientes. Él nos exhorta a nosotras, ¿no? Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús era una persona mansa. ¿Cómo es una persona mansa? Una persona mansa, pues podemos ver a Jesús que él no contestaba de manera agresiva, él no estaba en peleas, en discusiones. Al contrario, él tenía mucha paciencia para las personas que tenía a su alrededor. Y muchas veces nosotras como discípulas nos desesperamos, como les decía hace rato, ¿no? Alguien nos pregunta algo y a lo mejor contestamos de manera agresiva o de manera cortante. Entonces, no estamos tomando ese ejemplo de Jesús, ser personas mansas, que tengamos paciencia, que contestemos a lo mejor a las mujeres con mucho amor. Son características que tenía Jesús y que nosotros debemos de imitar de él. Otra actitud que Jesús tenía, dice,
yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Él vino a servirnos. Entonces, así igual nosotras tenemos que aprender a servirnos unas a las otras. Muchas veces nosotros, a lo mejor, somos elitistas, ¿no? Y muchas veces decimos, ah, como esta persona sí me agradece cuando yo le hago algo, entonces a ella sí le voy a servir. Pero como yo veo que ella no es tan agradecida, me cuesta dar algo por ella, me cuesta hacer algo por ella, pero entonces ya no estamos teniendo la actitud de Jesús. Nosotros tenemos que servirnos en todas, sin mirar a quiénes servimos. Hay otra escritura que dice que hay más dicha en dar que en recibir. Entonces son cosas que nosotros tenemos que imitar de Jesús, y yo creo que hay muchísimo más, pero yo quise tomar estas porque considero que, bueno, personalmente en mi vida son las que más necesito practicar para no dejar de ser humilde, o para no, cuando me estoy desviando, cuando siento que estoy siendo orgullosa, tengo que recordar que tengo que ser una mujer que sirve, una mujer mansa. Y otra característica más de Jesús, perdón, porque ya se volvió nuevamente a trabar, pero Jesús oraba cada mañana. Jesús oraba muy de madrugada. Jesús se levantaba cuando todavía está oscuro y se ponía a orar, porque sabía que el día a día no iba a ser fácil si no lo ponía en manos de su Padre, si no hablaba con Dios. Nosotras igual, muchas veces cuando nos levantamos y salimos de nuestra casa o empezamos a hacer nuestras actividades sin antes primero orar, estamos mostrando mucho orgullo en nuestro corazón, porque consideramos que nosotros podemos sin la ayuda de Dios. Otra característica, bueno, otro versículo que vamos a leer dice: quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró él igual a Dios como algo a que aferrarse. Pues sin duda nosotros sabemos que Jesús era Dios, que a él Dios lo hizo a su imagen y semejanza, pero sin embargo él no vino ni se presentó con nosotros diciendo: yo soy Dios y a mí me tienen que rendir honores o me tienen que tratar de lo mejor. Y nosotros también tenemos que considerar a todas las hermanas mejores que nosotras, y no llegar a la mejor, no sé, yo soy profesionista, yo vivo, no sé, en tal lugar de Cuautitlán Izcalli, o yo tengo tanto dinero. O sea, Jesús, que era Jesús, él vino a hacerse como uno de nosotros y no trataba a nadie con superioridad. Para él era igual que a lo mejor un cobrador de impuestos, igual que alguien que a lo mejor hacía el aseo. Él jamás se sintió superior a nadie, al contrario, ¿no? Él se identificaba con las necesidades de cada uno de nosotros, con nuestros anhelos, con nuestros sueños. Incluso él también tuvo angustias, él tuvo temores, y él no hacía reclamos, no decía: como yo soy Dios, tú tienes que tratarme de lo mejor, ¿cómo me vas a dar a la mejor la última mesa? ¿Cómo vas a tratarme de cierta manera? Él no reclamaba, no reclamaba pues realmente lo que él merecía, ¿no? Y nosotras pues realmente, siendo hijas de Dios, pues yo considero que pues no merecemos nada, todo Dios nos los da por gracia, y muchas veces nosotros hacemos reclamos, ¿no? Le hacemos reclamos a Dios, o muchas veces entre nosotras, ¿no? A lo mejor nos enojamos porque no, no me avisaron, no sé, se me ocurre que de repente se cambia algún tiempo y es que no me avisó, no sé, tendemos como a exigir nuestros derechos, que realmente no son derechos nuestros, ¿no? Otra característica es que él se interesaba por los demás. A él le interesaba cómo se sentía cada persona, y lo podemos ver mucho en las escrituras, por ejemplo, con la samaritana, ¿no? Cómo él se puso a platicar con ella, incluso con la mujer que quería apedrear, también se interesaba por su vida, se interesaba por su corazón. Y así también nosotras, ¿no? Debemos mostrar interés por todas nuestras hermanas, aunque no sean de nuestro sector, buscar interesarnos más por las necesidades de cada una de nosotras.
Otra característica dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Esta actitud de Jesús a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque él no vino a que nosotros le sirviéramos o que le sirvieran sus discípulos. Él vino sobre todo a servir. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ser mujeres serviciales, tenemos que ser las primeras en servirnos unas a las otras. Dice, él escogió voluntariamente venir en forma de hombre. Se identificó con nuestras luchas, con nuestras necesidades, con nuestros anhelos. Y así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir para dar su vida en rescate para muchos, así nosotros también tenemos que dar nuestra vida para ayudarnos unas a otras, para rescatarnos unas a otras de las garras del diablo, por ejemplo. Otra característica, otra parte del versículo, dice, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí podemos ver que Jesús era obediente a su Padre. Anteriormente, una de las muertes más vergonzosas en la época en que Jesús estaba en la tierra era la cruz, era morir crucificados. De hecho, para los peores delincuentes o para quienes hacían las peores fechorías, era el castigo, como ahora a lo mejor es la cadena perpetua aquí en México. Anteriormente, cuando Jesús estaba en la tierra, era la cruz, era la peor muerte que una persona podía tener. Y Jesús sabía que no iba a ser fácil ir a la cruz. Incluso le oraba a su Padre y le decía que si era posible que lo librara de ese trago amargo, pero que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad de su Padre. Y lo pudimos ver el domingo, ¿no? Cómo Jesús oraba, de qué manera oraba, porque sabía que iba a pasar por una situación difícil, pero sin embargo no le importó. Él fue totalmente obediente. Y la obediencia refleja total confianza en el amor, la bondad y la fidelidad de Dios. Cuando nosotras somos obedientes, es porque estamos reflejando total confianza en el amor, la bondad y la fidelidad de Dios. Tenemos que ser obedientes siempre en todo a Dios. En esta parte aquí me recuerda mucho cuando yo me iba a bautizar. Yo recuerdo que cuando me iba a bautizar, tardé mucho tiempo en estudiar la Biblia. De hecho, creo que pasaron como 2 o 3 meses en que yo decidí tomar la decisión de bautizarme, pero aún así pasaron muchas situaciones. Cuando yo me reunía con la mujer que me dio los estudios, siempre estaba debatiendo, siempre estaba, por ejemplo, ella me decía, tienes que orar 10 minutos, y yo no me decía orar 10 minutos, tienes que orar media hora, y yo le decía, pero ¿por qué media hora si 10 minutos esto, 10 minutos el otro? Yo le debatía mucho, y cada estudio yo salía como con una angustia en mi corazón, como enojada, me sentía mal. Obviamente ella me leía las escrituras, y cuando ella me leía las escrituras, yo doblaba las manos. Después me puso retos que tenía que cumplir y que a todas nos pusieron en algún momento de nuestra vida algún reto. Pues también para mí fue súper difícil. Yo creo que mis retos los cumplí, no sé, tal vez una semana, 15 días. Pero bueno, después de que me abría la Biblia, que me convencían las escrituras, obviamente yo tuve que cumplir esos retos porque yo quería estar con Dios, yo quería agradar a Dios, aunque la verdad, si les soy honesta, me costó mucho trabajo. Y cuando llegué al último estudio, que era contar gastos, cuando yo estudié la Biblia, la líder de la región era la que te daba ese último estudio y ella podía ver si tú ya estabas siendo una discípula, porque cuando tomamos nuestros estudios tenemos que empezar a vivir como discípula. Entonces, igual que con Carolina, que fue la que me dio los estudios, me puse de igual manera con esta mujer a debatirle. Por ejemplo, ella me decía, ¿cuánto tiempo oras? Ya oraba media hora y le dije media hora y ella me decía, pero en media hora tú le dices esto y esto a Dios, y yo empezaba a debatir con ella nuevamente. Pero ella no fue como Carolina, que a lo mejor Carolina me tuvo paciencia y me estuvo enseñando y llevando para poder entender
cada cosa, pero esta mujer pues fue directa y ella me dijo, tú no puedes ser una discípula porque tú eres una mujer orgullosa. Para mí eso fue como un balde de agua fría porque dije, ya pasé por los estudios donde terminaba sudando, ya pasé por mis retos, ya pedí perdón a quien tenía que pedir perdón, y cómo ahora me dicen que no me puedo bautizar, yo quiero ser una discípula. Entonces ahí entendí por qué sufría tanto en mis estudios, ahí entendí qué es lo que pasaba cuando tuve que pedir perdón, cuando tuve que cumplir mis retos, pues ahí descubrí que efectivamente era una mujer orgullosa y que sigo siendo orgullosa y que es algo, es mi naturaleza pecadora, ¿no? Que siempre es una parte que siempre tengo que orarle mucho a Dios por pelear, por poder ser humilde, porque muchas veces yo creo ser humilde, pero no es cierto, estoy siendo orgullosa. Y pues este estudio sin duda me ayudó mucho, ¿no? Pude descubrir muchas cosas para mi propia vida y sobre todo para poder poner la mirada en Jesús, que es mi mayor ejemplo, para poder aprender de él, de su actitud, porque yo sé que para él no fue fácil, o sea, él tuvo que llegar hasta la muerte y no le importó y muchas veces a lo mejor yo no quiero ni siquiera a lo mejor pedir perdón, ¿no? Decir perdón. Y bueno, vamos a ver la otra parte de la escritura, la última parte. No sé por qué se traba la computadora. Pero bueno, la última parte dice, perdón, es el versículo 9, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo hombre. Fíjense, o sea, después de todo lo que tuvo que pasar Jesús, él Dios lo exaltó. Muchas veces nosotros a lo mejor estamos esperando que nos exalten los hombres. Estamos esperando a lo mejor que alguien nos diga que somos las mejores, las más espirituales, las que hacemos mejor tal o cual cosa. Pero no nos damos cuenta que cuando Dios nos exalta es lo mejor y que Dios, perdón, no sé qué pasó con mi computadora que ya no quiere avanzar la presentación para que la puedan ver. Perdón, ¿eh? Ahí está. Y dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todos los nombres. Fíjense muy bien, o sea, Jesús sirvió por amor. Él cuando quiso ser obediente para morir en una cruz, no lo hizo a lo mejor para decir, bueno, voy a ser obediente porque tú me vas a entregar esto, me vas a entregar el otro. Lo hizo de una manera incondicional. Él a lo mejor no sabía qué iba a pasar después de la muerte, pero sin embargo él lo hizo simplemente por amor a Dios, por amor a su Padre, por amor a nosotros. Y todo lo que hacía, lo hacía siempre solamente por agradar a Dios, por obedecerlo. Igual nosotros tenemos que obedecer a Dios, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo por obediencia a Dios. Muchas veces hay cosas que no entendemos, pero tenemos que ser obedientes. Y como les digo, ¿no? Muchas veces estamos buscando que las personas nos exalten, que nos digan que somos las más espirituales, que somos las personas que hacemos las mejores discipuladoras, las mejores discípulas, pero la exaltación de los hombres a final de cuentas no cuenta. Lo que importa va a ser la exaltación que viene de Dios, porque esa exaltación va a ser eterna. Y el premio que nos va a dar Dios va a ser muchísimo más que suficiente. Y a lo mejor no lo vamos a ver en esta vida, pero Dios nos hace esa promesa y debemos esperar a que Dios nos exalte. Y algo que personalmente a mí me ayuda a recordar que tengo que ser humilde es una escritura que está en Primera de Corintios 1, 26 al 30, que dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos,
ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. A mí me ayuda mucho esa escritura, recordar de dónde yo vengo, acordarme de estas palabras, ¿no? Que Dios escogió a lo más insensato, escogió a lo más débil de este mundo, a lo más despreciado, a lo que no es nada. Entonces eso me ayuda a mí a acordarme mucho para poder luchar con esa humildad, ¿no? Recordar que no soy nada, que Dios me escogió precisamente porque soy una mujer débil, porque soy insensata, y lo hizo para que yo pudiera ser santificada por Jesús, pudiera ser redimida y poder justificada por la muerte de Jesús. Y bueno, siempre, bueno, yo insisto, ¿no? Que la humildad, o personalmente a mí la humildad es uno de los dones para mí más difíciles que diario tengo que trabajar. Y sí es difícil, ¿no? Pero al final vamos a obtener la exaltación de Dios, y Dios nos promete que las personas humildes serán dichosas. Dice, dichosos los humildes de corazón, recibirán la tierra como herencia. Y esta escritura a mí me hace entender todos los días tengo que trabajar por esa humildad, que tengo que levantarme cada mañana a pedirle a Dios que me pueda hacer una mujer humilde, y pelear con mi orgullo, porque como les digo, yo reconozco que mi naturaleza pecadora es ser una mujer muy orgullosa. Pues esta es toda la clase, espero que les ayude. A mí personalmente me ayudó mucho, y en un rato más nos vamos a dividir en salas, y pues espero, ¿no? Que podamos hablar de qué es de lo que pensamos de estas escrituras. Les agradezco mucho.